Bueno, buenas tardes a todos, gracias por venir. Esta es la primera charla que tenemos hecha por extensión. Mi nombre es Cecilia Valdivia, soy la nueva encargada, así que cualquier cosa que necesiten, vayan a hablar conmigo, ¿ya? Bueno, tengo el agrado de presentar a Claudio Pizarro, que además de ser editor de crónica de Clinic, es exalumno de la escuela, así que le damos una bienvenida y para que nos exponga el tema de la sátira y prensa escrita, el caso de Clinic. Hola chiquillos, para mí es un agrado estar acá en la Católica y particularmente en la escuela donde yo estudié. Para mí es importante este regreso después de aproximadamente 10 años. De hecho ni conocía el campus. Nosotros estuvimos en una casita pequeña en Lusitania. Y bueno, de allá tengo los recuerdos de mi proceso de estudio, digamos. Bueno, en rigor aquí yo conversaba con Cecilia que me gustaría, bueno, aparte de hablar de lo que ha significado de Clinic en la prensa satírica, es también hablar del proceso de cómo yo llegué al medio, un poco de mi experiencia, y la idea es que ustedes también puedan preguntarme para hacer esto más dinámico, no se transforme solo en una exposición desde este lugar, sino donde ustedes también, para que conversemos algunas inquietudes que tienen del medio, y eso. Mire, para conversar, chiquillos, bueno, el de Clinic, me imagino que algunos lo conocieron ya entrado en años, algunos quizás eran bastante chicos. El Clinic nació en el año 98 en una coyuntura súper especial que tenía que ver con un periodo histórico de Chile bien curioso, por llamarlo menos. Estábamos en plena transición. Se suponía que el país estaba esperando una apertura democrática que nosotros estábamos bien enrollados en ese tiempo con la onda de la movida española, que nosotros creíamos que se acababa la dictadura y iba a llegar un proceso como mucho más liberal, y nos encontramos con que la concertación aplacó mucho los deseos y las ganas del país de ser un poco más lo que siempre se soñó, lo que prometió el arco iris, qué sé yo. Entonces fueron largos años agotadores, entre el 90 y el 98, antes que apareciera The Clinic. No digo que The Clinic sea una panacea, pero sí es un producto que tiene que ver con un cansancio, con un agotamiento. Y bueno, The Clinic emerge precisamente a partir de eso, de ese cansancio y agotamiento reflejado básicamente en la detención esa es nuestra primera portada, de hecho, en la detención de Pinochet en Londres. Entonces yo creo que ese fue un hecho sintomático que marcó a mucha gente en el país, particularmente a la gente que fundó el diario. Yo llegué años después. Y fue significativo porque se reunió gente de distintos ámbitos, la mayoría periodistas. Bueno, estaba Patricio Fernández, que el director del diario, estaba Guatón Hidalgo, que es un gran colaborador, que fue también editor del diario en sus comienzos, que le entregó mucha magia al diario, que hacía Titán do Nascimento. No sé si ustedes recuerdan unos personajes antiguos, hacía Lenin Guardia desde la clandestinidad, eran una especie de columnas inventadas con un personaje, Titán do Nascimento era un tipo muy grosero, muy soez, que hacía una suerte de ventanita sentimental. En fin, estaba también Álvaro Díaz, hoy día 31 minutos, estaba Rafael Gumucio, Ángel Carcavilla. Era un grupo bastante heterogéneo que supo canalizar en ese momento como les decía, esta coyuntura histórica. Bueno, la detención de Pinochet en Londres fue una coyuntura súper profunda y que los motivó, digamos, a crear esta especie de pasquín, que en un comienzo no tenía 4 páginas, una especie de folletín. Siempre con la intención de revolver un poco el gallinero, que era un poco la idea del The Clinic. Yo creo que en sus comienzos, por lo que he hablado yo con los fundadores, qué sé yo, tuvo unas ganas de un poco, como les decía, revolver el gallinero, un poco. Estábamos justo con el fenómeno del duopolio, había casi un pacto de no agresión entre los medios.
La Concertación tenía muy coaptado los movimientos sociales, los operadores políticos trabajaban muy bien, entonces el ambiente de Chile era como el del Chino Río en ese tiempo, la juventud, o sea, no estoy ni ahí, un Chile muy apagado, pero con muchas ganas de decir cosas, de mostrar desparpajo, mostrar un poco más de irreverencia. Y ahí emerge el The Clinic con un lenguaje desacralizador, ¿no? Un lenguaje que viene de una tradición que en Chile nosotros no la vivimos durante un largo periodo, pero que sí tiene un contexto histórico importante, que viene desde 1850, con periódicos satíricos que fueron muy importantes. Ahí, no sé, estaba Juan Rafael Allende, que es uno de los grandes satiristas, digamos, de aquella época, que tenía varios pasquines, digamos, tenía uno anticlerical, mucha crítica política, y en fin, había una tradición. El The Clinic no inventó la pólvora, The Clinic sí, yo creo que el mérito está en que apareció en un momento oportuno, y se transformó un poco en lo que ustedes han visto, la evolución. Yo no sé si ustedes han reconocido la evolución en el tiempo, pero es una evolución que está marcada desde estas 4 páginas que se entregaban gratuitamente en un comienzo y que luego terminó ya consagrándose, digamos, en una revista hecha y derecha de 40 páginas. Entonces, me gustaría hablar un poco de estos orígenes. O sea, el The Clinic rompe un poco los esquemas de los medios tradicionales, en el sentido que el The Clinic se transforma en un experimento colectivo. Y eso yo creo que es súper interesante en el sentido de que se transforma por esta confluencia de energía. Tuvo también Enrique Sims, no sé si ustedes lo ubican. Enrique Sims es un escritor argentino que hizo Cerdo y Pez, una revista Cerdo y Pez, una revista con mucha... bien respetada, digamos, y bien valorada en Argentina durante la dictadura, una revista literaria, política, en fin. Él estuvo también en los inicios de The Clinic, haciendo algunas historias muy bizarras que uno las leía con mucho agrado. Me acuerdo que uno las leía, que era un suplemento al medio, y que uno, no sé, salía en entrevistas, se cuenta a Lou Reed, en fin, a escritores, cantantes, y uno las leía con mucho agrado. Después se enteraba que eran fábulas, digamos, de Sims, que nunca la había escrito, en fin. En un comienzo, claro, era un poco eso el The Clinic, era una mezcla de ironía, mezcla también de juego, y de verdad también. Entonces esto generó cierta controversia también, y también involucró que los lectores generaran habilidades comprensivas distintas, porque el The Clinic, me acuerdo, uno lo leía al principio y costaba saber que era verdad y que era mentira, o que era juego y que no. Pero yo creo que con el tiempo el público fue entendiendo que habían columnas que eran ficticias y que en el fondo eran columnas literarias, en rigor, y empezó a entender que cuando había una entrevista y una foto de un tipo porque realmente lo habíamos entrevistado, o si salía un reportaje profundo de algún tema, empezó a entender y empezó a comprender esta diversificación lectora. O sea, yo creo que Clinic en ese sentido, por eso fue muy bien entendido y muy bien asimilado por los segmentos más jóvenes en ese momento, porque estaban abiertos, digamos, a una experiencia nueva donde se mostraba mucha irreverencia, donde, no sé, uno no sabía si era un magazine irreverente, un semanario pornográfico, o en fin, The Clinic podía hacer muchas cosas, y eso era la magia que tenía, que podía transformarse en un instrumento parriano. Yo creo que eso en un comienzo lo fue. O sea, había mucha gente, muchas ideas que empezaron a configurar el diario. Otra idea interesante que era a través de estas pequeñas mentirillas, estos chistes, a veces en aquel tiempo se informaba incluso más verazmente que los otros medios. O sea, uno podía decir que con un chiste, con eso mismo, llegó mi réplica, qué sé yo, o bueno, en fin, tantas portadas que hemos hecho, Yo soy tu padre, parodiando a Lavín.
En fin, yo creo que con ese tipo de juego, con ese tipo de humor, muchas veces tratamos, o sea, dijimos muchas cosas que la gente quiso en su momento, o que la gente pensaba, que la gente sentía, que la gente decía, chuta, necesitamos algo así, un medio que un poco destapara lo que se estaba viviendo en esa época. Y aparte del lenguaje, de esa desacralización que tiene que ver también con la utilización de un lenguaje que era un lenguaje que no académico, un lenguaje que no era docto, un lenguaje que era más bien, a veces, no sé si callejero, pero un lenguaje de bar, un lenguaje que uno puede compartir con sus amigos en cualquier encuentro animado por unas cervezas, en fin. The Clinic yo creo que abrió ese rumbo, entregó una alegría subversiva, creo yo, una alegría subversiva y terminó pues transformándose yo creo que hasta una especie de ícono en alguna gente. Y terminó transformándose cada uno que lo llevaba debajo del brazo en una suerte no sé, que la gente cuando alguien lo veía con el Clinic debajo del brazo ya podía intuir cómo era esa persona, qué cosas quizás pensaba. Entonces, esos fueron más o menos los orígenes del Clinic. Pero el Clinic también comenzó a evolucionar en el tiempo y eso yo creo que ha sido una de las ventajas Primero, bueno, el Clinic era un semanario, era un quincenario y después se transformó en semanario. Y en esa transición el Clinic cambió bastante y pasó a ser un semanario de periodismo, derechamente, de cultura y de humor, que son los tres ejes fundamentales que hasta hoy día se mantienen como las grandes líneas del semanario, de la revista. Y yo creo que fue importante esa transición porque la gente a veces puede se agota o se puede agotar con algunos elementos como el humor, por ejemplo, que tener tantas páginas de humor también impedía el trabajo más fino periodístico. Entonces ahí, bueno, llegaron otra generación de periodistas al Clinic, en donde me incluyo yo, que bueno, fue Juan Andrés Guzmán, Pablo Vergara, que fueron los que dieron una arista más periodística al medio. El medio creció en ese sentido, fue ganando muchos adeptos, se hizo mucho trabajo de investigación, se hizo mucha crónica, se sacó harto personaje, bueno, estrambótico por las páginas del Clinic. Yo creo que han pasado, no sé, desde, monjas nudistas hasta, no sé, un travesti que sale a los 52 años del closet, por ejemplo. Bueno, cosas de ese tipo que en el fondo muestran un poco el abanico también, que yo creo que era interesante que los medios tradicionales no mostraban, o sea, qué había detrás, esos típicos personajes que uno ve y que uno los ve en otro lado. El Clinic de repente lo sacaba y ese personaje absurdo, irrisorio quizás que uno ve en cualquier parte en el Clinic tenía una dimensión humana interesante, o sea, aunque sea un tipo pegado, monotemático en muchas cosas, aparecían tipos curiosos que tenían una forma interesante de ver la vida y yo creo que en ese sentido el Clinic creo que ayudó mucho a otros medios para que se abrieran a este espectro de este Chile, no sé, este Chile medio surrealista, este Chile con tantas cosas que decir, tantos personajes, tanta historia. Entonces yo creo que sirvió harto, o sea, sirvió harto para abrir ese espectro en los medios. ¿Qué otra cosa más, chicos? Bueno, también hay que considerar que en ese inicio cuando nació The Clinic estaba el tema del consenso de la postdemocracia. Entonces estaba todo un poco, como les decía hace poco, estaba todo como era todo como una taza de leche, pero bien con ganas de hervir, con muchas ganas de hervor. En ese tiempo se hablaba, por ejemplo, de generar el retiro, se hablaba del régimen militar y
habían temas tabú, o sea, ya el hecho de Pinochet estar ya como senador designado en el Congreso ya era algo suficientemente escalofriante para la gente que tenía un pensamiento un poco más progresista, por llamarlo de alguna manera. Eso es a grandes rasgos un poco lo que ha hecho el Clinic estos 10 años, pasando de este pasquín de 4 páginas en blanco y negro a lo que es hoy. Y bueno, yo creo que esto nos sirve, esta breve introducción nos sirve un poco para que conversemos del diario. Me imagino que los que están aquí tienen alguna inquietud y yo encantado de poder hablar del diario, chiquillos. Y bueno, y también de mi experiencia, cómo llegué. Me imagino que a alguno le puede interesar saber cómo un periodista de esta escuela, qué sé yo, el recorrido para llegar al Clinic. Bueno, en fin, chicos, lo que quieran, adelante, conversemos. Yo me voy a tomar agüita mientras. Yo tengo una pregunta. Como tú bien decías, los temas tabú que toca el diario, ¿alguna vez han recibido algún tipo como de condena? Condena al infierno, a la hoguera no, pero no, nos han, claro, nos han molestado algunos grupos, nos han hecho algunas ofensivas mediáticas, nos han tratado de quitar auspiciadores, una que otra querella, pero la querella no funciona tanto porque nosotros, yo creo que, a diferencia de otros medios, creo que somos el medio que tenemos menos querellas en Chile, y eso para mí no deja de ser paradójico considerando cómo es la prensa en Chile. Pero lo que me parece curioso es que me da la impresión a mí, desde mi apreciación personal, es que a mucha gente le da miedo un poco querellarse con nosotros o derechamente enfrentarnos, porque hay muchas cosas que nosotros las tratamos con humor, entonces hay muchas personas que harían como tonto grave o no funcionaría tan bien desde ese punto de vista. Yo me acuerdo, por ejemplo, una vez que hicimos el especial Feos, pusimos un póster de Ricardo Claro. Entonces, bueno, ustedes saben quién es Ricardo Claro, o sea... entonces nosotros dijimos, bueno, ¿qué quiere pasar? Entonces igual sería muy absurdo que Ricardo Claro llegara y decía, oye, no, me están tratando de feo, ¿cachai? O sea, y no soy feo. O sea, como desmintiendo esas cosas, ¿me entienden? Cosas de ese tipo que yo creo que la gente sabe también que ya ha aprendido a entender la revista como una revista de humor que tiene tiene esa línea editorial y la gente se la ha bancado. Algunos no se la han bancado con mucho, como dijéramos, con humor, algunos se lo han tomado bien, pero no han puesto querella ni nada por el estilo. Como el diputado Kast, por ejemplo, que hace poco me tocó hablar con él. Nosotros hicimos una portada cuando estaban hablando del tema de la ley de divorcio, qué sé yo, y fueron unas frases muy desafortunadas de Kast con Carlos Larraín. Entonces hicimos una portada bien puntúa, por llamarlo de alguna forma, donde salía una especie de zoofila, que salía un Photoshop de Kast teniendo relaciones en posición cuadrúpeda, digamos, con Carlos Larraín. Entonces, claro, fuerte, pero nosotros también sabemos que así como damos, estamos dispuestos a recibir y ese recibir de repente no implica que algún tipo se enoje y no quiera más hablar con nosotros. Y bueno, como nos pasó con Kast, que lo llamé hace poco, me dijo que había tenido que agarrar el diario y explicarle a su hijo, qué sé yo, lo que había sucedido, que era muy buen Photoshop, por lo demás. Entonces, bueno, esas cosas. Es que lo que pasa es que, bueno, el Clinic tiene esa línea irreverente que uno dice, bueno, puede ofender, obviamente podemos ofender y ofendemos bastante, yo creo, en algunos términos, pero es como la pelea como la pelea del bufón, en el fondo, el bufón y la corte, que es de saber darle al poder, y yo creo que cuando el poder se siente identificado es bien poco lo que puede hacer en ese aspecto. Yo creo que la Iglesia ha sido un hueso más duro de roer. La Iglesia no ha querellado, pero no ha pasado nada con eso. También instituciones pro vida, qué sé yo, y tipos que al final nos tratan de... Bueno, una vez también, cuando hicimos el Papa Benedicto, la portada de Benedicto,
por el tema del condón. También los grupos podían llamando, digamos, a estos grupos católicos, conservadores, llamando a que no nos auspicien, ¿cachai? O sea, a ese nivel, o sea, ya una cosa es la línea editorial, lo que tú pensás, y lo otro ya meterte en el bolsillo de un medio en particular, o sea, yo lo encuentro medio absurdo. Pero son experiencias que uno las va tomando con... Igual, por otro lado, también nos da cierta libertad porque no hemos tenido un márgenes así como duros, así de decir, chuta, nos podemos perder esta querella, ¿no? En ese sentido, no, nada. ¿Algo más, chiquillo? Bueno, yo en verdad sigo el cliente desde hace tiempo, o sea, por ahí pero me acuerdo cuando el cliente siempre ya chico y costaba como 50, y un diario, o sea, guardando el sentido de expresión, un diario marginal, porque se vendía como casi como que estaba en el full del tercero y por acá abajo estaba el clinic y era como que uno lo leía como medio a la mala. Y bueno, lo que siempre me gustó del clinic era que presentaba como contenido, como decía, medio irreverente. De hecho, me acuerdo que una vez en una crónica, no sé, alguien de clinic decía que de clinic era como en el fondo el diario en que la pendejos cuicos tenían sus fantasías comunistas, porque hacían uso también del precio del clinic que no costaba 200 pesos, sino que ahora ya, hoy en día ya va costando como 800, 1000 pesos. Entonces, igual ha sido rico como ser parte de la evolución que ha tenido el clinic y también es súper, no sé, gratificante ver como la diversidad de gente que está ahí mismo, no sé, como me acuerdo, entrevistas a travestis, a gente, y lo que valoro también es que no se queda ahí, sino que es un diario que se refresca siempre, que, no sé, un tiempo me acuerdo que me gustaba la columna de Jaime Bailey, de Maquena, de Carolina Razo y Maquena, que también van saliendo, entran otros, entonces eso permite también mantener como la novedad, la innovación que tiene el periódico. Y bueno, que ahora ya es como una revista muy toda. Y lo que sí, ahora mi pregunta en el fondo era como a qué punto, qué segmento es el que llega de Clinic y cómo se sustenta en el fondo, porque antes pasábamos un diario que en verdad era como flaquito, sin color, y era un diario como de calidad de papel, de imagen mucho mayor. Mira, bueno, buena pregunta en todo caso, porque es una buena pregunta y una pregunta que se hace muy frecuentemente, que está, digamos, casi en el inconsciente colectivo de muchos lectores y muchos detractores también. Claro, el The Clinic empezó como un pasquín pequeñito que se repartía gratuitamente, después costaba 200 pesos, si no me equivoco, por ahí está 250 pesos. Y bueno, empezó a crecer y como toda cosa que crece, yo creo, requiere también o sea, involucra ciertos desafíos y esos desafíos tienen que ver con conformar un equipo de trabajo equilibrado y con gente, no solo buena onda ni disposición, porque Clinic al principio nació era pura buena onda, o sea, trabajamos todos, ¿cachai? Trabajaba toda la gente gratuitamente. Yo no llegué en esa época, y después, claro, después ya cuando el Clinic se va profesionalizando un poco más, la gente, claro, lo toma como casi como un exceso de apetito o porque, no sé, financian, porque tienen portadas de Hidroaicén, mucha gente o sea, publicidad pagada de Hidroaicén, en fin. Entonces yo creo que ahí hay que tener bastante, o sea, un análisis mucho más allá de lo valórico, porque hay mucha gente que se toma esto como un tema valórico, o sea, que si yo te subo las lucas porque, no sé, es porque me estoy haciendo rico o porque a dónde quedó Firme junto al pueblo, en fin, todo este tipo de cosas que aparecen en los posteos. Y yo creo que en rigor el Clinic ha crecido y ese crecimiento ha involucrado también un costo y esos costos involucran también para que el Clinic pague a toda la gente que está. Y desde ese punto de vista yo creo que es legítimo. Creo que es legítimo también publicar libremente publicidad sin entorpecer tu línea editorial, porque yo puedo ser o sea, sería muy hipócrita si yo pongo publicidad de Hidroaicén, por ejemplo,
Si Hidroicén, imagínate, Hidroicén pagaba cuando estaba en el mostrador, uno se metía en mostrador, en Mercurio, en Mol, se metía a todos lados y salía Hidroicén. Entonces, sí, porque nos atacaban a nosotros. Y estaban en todos lados la publicidad de Hidroicén. Pero no por eso uno puede perder la línea editorial. ¿Cachai? Son lucas que entran al diario. Incluso yo fui al sur y hice un reportaje súper heavy contra Hidroicén. Entonces la línea no se pierde. Entonces mientras la línea editorial no se pierde, mientras tú no seas hipócrita con los que estás entregando y seas tan libre como sigues, como has sido, yo no creo que haya dilema o problema o conflicto. Eso, yo no sé si por ahí iba tu pregunta. O sea, ya no podemos hablar como inocentemente de Clinic, porque hoy en día Clinic ya es como una marca. O sea, aparte de la revista, también hay un bar en Santiago y se venden objetos de Clinic que, aparte de las frases típicas, son como una marca. Se vende tortilla española. Claro. ¿Y cómo se ha posicionado esa marca a lo largo del tiempo? Sí, claro, ¿no? The Clinic efectivamente se transformó en una marca y tener una marca, bueno, yo no soy el dueño en todo caso, ¿no? pero al entender la dinámica que hay detrás de la gente que tiene la propiedad del diario, uno se da cuenta que obviamente, claro, el Clinic se transformó en una marca. Eso es indiscutible, o sea, tener un restaurante, el tener una tienda, involucra el tener una marca también es complejo cuando se transforma en marca, porque ya la gente ya empieza a entender que esto es un holding, o sea, y a mí me preguntan por el restaurante y yo digo, oye, yo soy periodista, yo trabajo en otra cosa, si ni dramas con el restaurante es otro punto. Entonces la gente, ese es el dilema de la marca, cuando la gente cree que esto ya, claro, es casi un holding, entonces que está todo casi unido, en fin. Y obviamente está unido, pero está unido desde el punto de vista del capital, desde el punto de vista de la propiedad, pero la gente que trabaja ahí somos simplemente empleados como en cualquier otro lado. Pero es complejo. Yo creo que es complejo una marca porque tenéis que responder a un estatus, tenéis que responder a un imaginario. Entonces no es fácil. ¿Algo más, chicos? Yo quiero hacerte una pregunta. Dímelo. ¿Cómo es la reunión de pauta usted? ¿Cómo seleccionan las noticias que van a ir en cada número? Mira, la reunión de pauta nosotros la hacemos los miércoles. De hecho, hoy día falta la reunión de pauta. La hacemos los miércoles a las 12. Nosotros cerramos lunes y martes. Y el martes generalmente cerramos tarde. Ayer excepcionalmente fue temprano porque teníamos unos trabajos más o menos realizados ya de la semana pasada. Y la reunión de pauta, claro, como nosotros somos un semanario, nosotros es distinto nuestro enfoque o nuestro requerimiento respecto a otros medios. Otros medios son mucho más, van al hueso, van a la noticia diaria, van a lo más coyuntural. Y la ventaja que tenemos nosotros es que eso nos permite a nosotros tener una ventana de 5 días más o menos, donde nosotros podemos darle una mirada distinta, lo que nos permite un enfoque nuevo. Y eso para mí particularmente es muy gratificante porque tenemos la posibilidad de trascender aquellas breves noticiosas de muchos medios y darle un contenido, una dirección, una mirada que es mucho más interesante, creo yo, desde ese punto de vista. Y las pautas son muy relajadas, cada uno llega con su material, lo evaluamos en conjunto y priorizamos. Y después de la pauta definimos quién se queda con los temas. Obviamente los temas de uno los maneja uno, pero vamos jerarquizando de acuerdo un poco también a la pauta mediática. O sea, nosotros igual llevamos algún entrevistado que tenga algo que ver con no siempre, no es algo tan normativo, pero sí cuando las cosas lo requieren hay momentos, no sé, por ejemplo el movimiento estudiantil, a nosotros nos convocó durante muchos meses, entonces costaba salirse de eso, entonces pues había una pausa, metíamos otros temas, metíamos personajes, metíamos cosas, pero eso básicamente, así sí se maneja la pauta del diario, como una revista y como un semanario, que es mucho más interesante, creo yo. Y esta flexibilidad les permite instalar, por ejemplo, ustedes instalar un tema hacia los otros medios,
como dar la pauta para otros medios. Sí, mira, generar pauta no es que sea complicado, pero nosotros hemos generado muchas pautas. Por ejemplo, tuvimos unas pautas muy buenas con respecto al aborto hace varios años atrás. Nosotros sacamos experiencias de mujeres que se habían realizado aborto cuando, imagínate, ahora ni siquiera se está queriendo discutir el tema, y los ponemos contratadas, mujeres hablando de ese tema. Esas eran pautas nuestras. El tema de la marihuana también la llevamos muy fuerte un tiempo. Los curas nos hemos metido también fuertemente, y ha sido una constante, digamos, en el medio. Y bueno, y yo creo que estos últimos años no hemos tenido tanta pauta propia porque la agenda se la comieron los movimientos sociales. Claro. Entonces hemos estado muy pendientes de eso. Pero sí, obviamente estamos siempre metiendo cosas que tienen que ver con una pauta propia, y también enfocándonos un poco lo que está pasando en otros medios para darle una pelea paralela, pero con otra mirada. Me gustaría saber cuál ha sido, de todos los años que has trabajado en The Clinic, el momento más complicado, la noticia que más dolores de cabeza te dio y la que mejor recuerdas. Bueno, más que complicado, yo diría que fue cuando cuando ingresé al The Clinic. O sea, no complicado, no lo vería complicado, pero lo veía como un desafío. Entonces aprendí mucho de Juan Andrés Guzmán. Ahora Juan Andrés Guzmán está en CIPER y hizo el libro de Caraíma, El Señor de los Infiernos. De hecho, Juan Andrés fue el que me llevó al The Clinic. Yo empecé a colaborar freelanceando, ni los conocía, le mandaba por internet las cosas. Y después, después llegué al diario. Y ahí lo que me llamó la atención como aprendizaje, y no es que me haya costado, pero sí, o sea, pero me sirvió como educación, que es porque aquí en la escuela de periodismo generalmente uno dice, le hablan de la objetividad, le hablan de casi como si fuera un mundo del equilibrio perfecto. Y resulta que no es así. Yo me acuerdo una vez estaba haciendo una nota de unos chicos que estaban en un colegio y que habían manoseado a una chica, ¿no? La habían amenazado con cuchillo, había sexo oral en la sala de clase, en el colegio. Entonces yo agarré los dos lados, me acuerdo, y bueno, me di cuenta que en las dos como habían versiones como encontradas, ¿sí? Entonces ya como que yo venía como de la U y decía, bueno, que el lector decida. Entonces ahí después me pegaron una repasada así, pero heavy, man. Porque en rigor la valentía periodística tiene que ver con el punto de vista. El punto de vista es algo que se trabaja, y se trabaja como perspectiva de investigación. Y eso es súper importante. Y eso yo lo aprendí en el diario y agradezco muchísimo porque, no sé, tampoco estaba en la tercera, no estaba en otro lado, no iba a contar Vilce Papi, no. Aquí había algo que estaba sucediendo y había que contarlo bien, o sea. Estaba la naranja mecánica al fondo de la sala, entonces no podía dejar eso al lector, ¿cachai? Hay cosas que uno tiene que tomar acción, tiene que tomar partido, tiene que estar ahí. Entonces eso yo creo que es súper importante, y eso es súper importante que eso se trabaja, eso yo creo que es súper importante que se trabaje a nivel de escuela, formativamente, porque aquí generalmente, claro, en las escuelas generalmente se tiende a valorar demasiado la objetividad, pero en términos de periodismo informativo. Si nosotros hacemos investigación crónica, tenemos punto de vista, tenemos sensibilidad y tenemos reporteo, que el reporteo ya es lo máximo. Con eso ya tenemos armado una dirección, un camino. Entonces yo creo que eso para mí fue súper gratificante saberlo. No fue complicado pero fue muy interesante que me respaldara mi editor. Me respaldara mi editor y me guiara. Y eso yo creo que para mí fue fundamental así para decir, no, oye, no, lo cabrón y lo penca aquí es ser blando, es ser, no sé, en el fondo es ser penca, ¿cachai? O sea, si están pasando cosas hay que decirlas como son, y hay que tener una perspectiva, una mirada, un análisis. Entonces yo creo que eso es súper importante, y eso se agradece, y eso yo creo que el medio lo ha visto así. Yo creo que otros medios también tienen su línea editorial, saben por dónde ir, pero en ese sentido nosotros tenemos más libertad para poner los acentos, poner los énfasis y eso. Yo como dije mi compañero,
Bueno, como dijo mi compañero, como dijo usted, The Clinic se ha podido mantener en el tiempo dentro de los medios que llegan en Chile. Y lo que yo quería preguntar es, ¿en qué ha influido o qué ha aportado el The Clinic a la sociedad chilena? Ya mira, yo creo que el The Clinic yo creo que ha aportado en tomarse las cosas, o sea, en la desacralización de ciertas cosas, de la política, por ejemplo. Antes de que no estaba el Clinic, todo era todo como el paraíso de los tontos graves, ¿cachai? Entonces, era todo muy fome, muy aburrido. El Clinic creo que ayudó a desacralizar un poco eso. Oye, o sea, todos pensamos, todos en nuestras casas pensamos, oye, ¿qué onda este político? ¿Qué onda esta gente? ¿Qué pasa con esto? Entonces yo creo que el Clinic, en ese sentido, ayudó y ayudó muchísimo. Y lo otro que es interesante es que el Clinic también desacralizó el tema verbal, del lenguaje. Porque uno siempre tenía a considerar esto como tan pulcro, incluso yo no me cabe la menor duda que muchas de las entrevistas que hacen en Mercurio le debo omitir algunas cosas a la gente, porque yo cuando hago entrevistas yo sé cómo hablan, yo sé cómo piensan. En fin, entonces en ese sentido yo creo que también ha ayudado en el tema del lenguaje, o sea, trasladar este lenguaje que uno de lo cotidiano, este lenguaje de bar, como te digo, de amigos, y llevarlo al papel ha contribuido a dinamizar un poco los otros medios, que yo creo que en aspectos de lenguaje yo creo que ayudó, incluso Putalún yo creo que ayudó. Bueno, La Cuarta tenía su estilo, pero yo creo que ayudó ya que cuando entregamos información, entreguemos la información entretenida, entreguémoslas con buenas cuñas, entreguemos con un lenguaje. Si yo estoy entrevistando a un caballero, un guasito del sur, que el tipo responda como guaso, no sé, que si se echa una chuchada, bueno, ponemos una chuchada, ¿cachai? O sea, yo creo que en eso fue interesante. Y yo creo que también fue interesante porque a los entrevistados comenzaron a entender de que el medio, o sea, para entrevistarse con nosotros no es como entrevistarse con cualquier medio. Entonces los tipos empezaron a cachar que con nosotros tenían, algunos no se daban cuenta, porque claro, en el Mercurio le podía omitir millones de cosas y nosotros no le íbamos a omitir nada, al contrario, se la íbamos a destacar. Entonces yo me acuerdo, por ejemplo, una vez hablé con Fernando Villegas, y bueno, Fernando Villegas, odio parido con The Clinic, y bueno, yo lo fui a entrevistar a su casa, bueno, le doré la píldora un ratito, conversamos, no sin el afán de hacerlo pedazo ni nada por el estilo, pero sí sabiendo que voy a utilizar todo lo que él me ha dicho. Bueno, y él me dio un título, me acuerdo que era como que la concertación, bueno, no lo voy a decir, que la concertación le había hecho sexo oral a los, no me lo dijo así, lo digo porque estamos nosotros, a los empresarios, ¿cachai? Entonces ya eso a mí me llamaba mucho la atención, o sea, el tipo después, ya, no, que no quiero hablar contigo, que nada, y después yo hablaba con Juan Carlos Eichholz, otro de los tipos de tolerancia cero, y me dijo, oye, si estás hablando con The Clinic, ¿cachai? Entonces, eso es interesante porque aquí, generalmente cuando se habla con los medios, los tipos van tan confiados porque saben que tiene una línea editorial que lo respalda, saben que los tipos le van a decir, puta, vamos a sacar el ripio para el lado, te vamos a dejar la cuña limpia. Entonces con nosotros no, te expones a falacia, te expones a redundancia ridícula, de repente te expones a tics. Yo me acuerdo de una Martita Larraechea, una vez nos dijo que nos pusieran unos tics y bueno, no sé, se enojó por unos tics que tenía ellas verbales, ¿cachai? Entonces era muy divertido, porque te lo cacháis y te fijáis, ¿cachai? Entonces al final de la frase y cosas así que en el fondo son contextos que más que hablan no solo de... O sea, hay una verbalidad ahí, pero también hay una psicología, ¿cachai? Entonces, nosotros no lo emitimos, nosotros incluso a veces lo exaltamos. Y eso yo creo que... Y bueno, ¿y qué otras cosas me ha contribuido? Yo creo que ha contribuido también a meter en una juguera muchas cosas, ¿cachai? O sea, desde no sé, este humor bien irreverente, y meter todo, o sea, meter cura, meter política... meter facho, o sea, este Chile así como bizarro, pero por otro lado complejo, un Chile difícil de entender, un Chile que te sorprende, que a veces te cuestiona, que a veces te dan ganas de mandarlo a la mierda, en fin, o sea, todo
todos esos matices tan del país, tan nuestros, tan propios. Eso yo creo que tiene que contribuir, sacar esas voces que lejanas, que de repente no sé, te dicen cosas tan interesantes, ¿cachai? Que estén hablando, o gente pegada, ¿cachai? Que pegada, no, pero tú le decís, este tipo rayado, pero puta, tiene algo que ofrecer, no sé, algún rollo, en fin. Eso, más o menos. ¿Me lo pregunta, no? Chiquillo, algo más, pregunten nomás, sáquense todos los balazos, todas las dudas. Yo tengo otra pregunta. ¿Qué opináis de los chilenos en sí? Porque, por ejemplo, comparándolo con los españoles, que de repente se dicen pesadeces, pero no se lo toman a pecho. Acá sí se lo toman muy a pecho. Yo creo que eso igual es paradigmático, ¿no? O sea, yo sé que hay gente que esto se ha tomado muy a pecho. Yo ponte en Canal 13, una vez cuando nosotros hicimos la cuestión de fachos, y pusimos, estaba la ¿cómo se llama la teleserie? ¿Machos? Machos. Entonces le cambiamos una letra en el fondo, que no era una gran, bueno, digamos, el ingenio máximo, y le cambiamos la cara a los tipos, y bueno, y se enoja. Y dije, pues, al contrario, yo creo que le estamos haciendo un poco publicidad, ¿cachai? Pusimos unos fachos entre medio, pero claro, como tipo, o gente que cree que, como decís tú un poco, ¿cachai? Se ofende más de la cuenta por cosas que yo creo que al contrario, deben tomársela mucho más livianamente. O sea, somos yo creo, claro, o sea, eso comparado con lo que hicimos a Cast, o sea, hay un mar de diferencia. O bueno, a Linco también ha sido, lo hemos llamado varias veces y bueno, pero nosotros a veces hay gente que bueno, nosotros lo decimos entre comillas, que nos habla. Creemos que hay gente que como que se lo merece y que nos da gusto, nos da gusto molestarla, por decirle de alguna forma, o decirle sus cosas a través de estas portadas, qué sé yo, pero nos da gusto, una satisfacción. Pero hay otros que no sé, no es para tanto. Sí. Claro, o sea, de tonto grave nomás. Claro. Podemos decir que el presidente Piñera ha aportado mucho a la crítica entonces. Yo creo que el último año ha sido le hemos dado como bombo en fiesta a Piñera. Y bueno, y yo creo que, de hecho cuando salió parece que le pusimos algo así, más como caja, salió con una caja así. Pero eso era al principio, sin ni siquiera nosotros intuir que el que nos iba a dar realmente a nosotros material era él. ¿Cachai? Y eso fue muy interesante, comprobar que cada semana uno tenía, bueno, y al final nosotros decíamos, oye, ya saquemos a Piñera la portada, ya sabes que mucho Piñera, y bueno, no era culpa de nosotros, sino que el tipo... No, pero bueno, da harta leche, y yo creo que va a seguir, y eso que habla poco, cada vez habla menos, pero sí, pero cuando habla... aporta bastante, sí, aporta bastante. Bueno, y pues las Piñera y cosas también nos aporta muchísimo. Él es el gran ahí. Yo creo que en el fondo Piñera es un gran cómico en el fondo. Como él no sabe, pero es como con este afán de ser lo que no es, o caer, o tratar de caer bien, de ser simpático, se pega estos guatazos así monumentales, así. Y yo creo que eso lo hace ser un ser que a veces, bueno, un ser divertido, a mí me da risa, pero bueno, obviamente, claro, representante de todo, no es mi tío Juan, ¿cachai? O sea, entonces por eso a veces vergüenza, pero a veces, no sé, a veces da risa también el tipo, porque no sé, tiene salida muy loca, sí, muy loca. No sé si algunos a veces lo vieron bailando en El Hormiguero Thriller, por ejemplo. Ya, bueno, yo nunca he visto a un presidente hacer el ridículo así de esa manera. Sí. ¿Sí, dime? Bueno, la verdad es que yo no leo mucho de ellos, pero sí me llegó una grata sorpresa hace un tiempo cuando sacó este número especial de Nicanor Parra. Ya. Bueno, a mí me gustó mucho Nicanor Parra y me sorprendió que este periódico tuviera una edición especial de eso. ¿A usted no le gustaría ser reconocido también por impulsar
cultura en vez de ser reconocido como un diario irónico y ese tipo de cosas? Es que bueno, es que el The Clinic, bueno, que bueno que reconozca que no leen mucho, porque precisamente el The Clinic no es solamente un diario irónico, lo que pasa es que el que no lo lee se queda con las portadas. Claro. Pero si tú lo abres, lo ojeas, el The Clinic tiene como 3 líneas que conversaba recién aquí con los muchachos. Era, bueno, que está el humor, que es la línea, que son las 2 o 3 primeras páginas con algunos insertos entre medio. Lo demás es cultura y lo demás es contingencia, periodismo contingente. Entonces, no, el Clinic tiene distintas líneas, o sea, no es una sola línea. Lo que pasa es que la línea que vende es la línea de la portada, que es la línea irónica, la línea del chiste, la línea de la sátira. Pero no, tiene eso. Y de hecho en el Clinic nosotros tenemos así como ese especial de Parra que dices tú, nosotros hemos hecho cientos de especiales, ¿cachai? Con distintos temas y abordados desde los diversos puntos de vista. Entonces, es un periódico, claro, que tiene, o sea, un periódico, una revista que tiene distintas líneas. Lo que pasa es que se reconoce generalmente es esa. Pero bueno, te invito a que lo leas más, que le eches más vistazo y eso. Dime. Sin tener la intención de categorizar, ¿no? Uh-huh. Pero a mí lo que me pasa con el Clinic muchas veces que no sé en qué creer. Porque sé que tira como muchos palos a hartos lados, al Partido Comunista, al facho, a hartos lados. Si me pregunta es, ¿en qué creer? Uy, buena pregunta, porque esa pregunta la han hecho, siempre la hacen. Mira, lo que pasa es que yo creo que el término creer para un medio como el de Clinic, que tiene una línea editorial súper abierta y siempre en tensión con lo que sucede, es bien difícil. Es bien difícil. Yo sé que nosotros defendemos ciertas cosas y hemos dado ciertos puntos de vista, pero muchas veces estas cosas se confunden con las editoriales, sin analizar el contenido. Porque una cosa es lo que piensa Pato Fernández y cosas sus editoriales, ¿cachai? Y otra es el contenido como está dentro. Respecto a la creencia, yo creo que The Clinic, más que creer en algo en particular, yo creo que The Clinic descree de muchas cosas, más que creer en algo objetivo. Yo sé que, bueno, pero obviamente tenemos sí cosas donde no hemos manifestado nuestros puntos de vista, que tienen que ver, con una postura muy anticura, que hemos sido bien en términos de portada y en términos de contenido. Hemos sido muy fuertes en ese término. Yo creo que para la gente involucrada con la iglesia ha sido un tema complicado porque hemos sido bastante irreverentes. Claro, también en algunos puntos se ha notado, claro, la crítica a lo que dice a Camila Vallejo o a Fidel o algo así me dijiste, ¿no? No, que digo que le tiramos mucho palo a todos lados, entonces como que uno de repente se pierde quizás en qué cree, cuál es la visión quizás del mismo periódico, quizás del semanario. Sí, pero mira, lo que pasa es que, por eso te digo, ¿no? A diferencia de otros medios que pueden tener una línea editorial muy clara, el The Clinic se mueve en un espectro contingente donde las variables están marcadas por sensibilidades, ¿cachai? O sea, nosotros no podemos de repente no dejar de opinar, aunque han sacado millones de entrevistas de la Camila Vallejo, tampoco podemos no podemos dejar de hacer un chiste porque estuvo con Fidel y le tocó el hombro y le sobó la espalda y todo eso. ¿Me entiendes? Y eso no quiere decir que nosotros seamos más creídos o menos descreídos, sino que hay una contingencia que nos lleva a criticar ciertos momentos y no a sacralizar un personaje o un sector o una idea política, porque nosotros también, bueno, fuimos pro concertación, lo demostramos con un periódico alternativo que se llamó El Otro, muy laguista, pero momentos en los que también hubieron muchos palos, o sea, con Lagos no tanto, debo reconocer, pero con Bachelet sí, ¿cachai? Entonces, yo creo que ahí hay una percepción de que todo tiene que ser duro. O sea, en términos, es súper interesante tu pregunta, ¿cachai? Porque en términos convencionales, de medios tradicionales, todo tiene que tener una línea. O sea, como medio debería defender esto. Yo como medio debería.
Pero aquí no estamos hablando de universos, ¿cachai? Aquí, sí, no, si tenemos una postura, pero esa postura se puede modificar de acuerdo, o sea, nosotros valoramos mucho lo que hicieron los estudiantes, le dimos mucho, tuvimos la Camila Vallejo, por eso te digo, pero eso no quita de que ahora seamos críticos con lo que pasó, ¿me entiendes? O sea, nosotros no somos el siglo, ¿cachai? Entonces, esa postura puede variar de acuerdo a lo que está sucediendo, de acuerdo a la contingencia. Y por eso, claro, es más difuso, en ese sentido te entiendo, es más difuso, es menos concreto quizás que otros medios. Y por eso cuesta más leer quizás la línea editorial nuestra, ¿cachai? Cuesta más entenderla quizás. Pero, como te digo, es así un poco. Nosotros actuamos más como con los momentos, con lo que pasa. ¿Cachai? Con Bachelet también tuvimos unas portadas súper buenas, pero ya cachamos que el año el agua estaba guateando feo y le pusimos un pitbull burra, ¿cachai? Entonces, tampoco somos un diario apologista. Si fuéramos apologistas tendríamos la línea editorial, o sea, tendríamos todo súper claro, ¿cachai? O sea, te podría decir, te paso el manual de estilo, te paso todo y ahí está, pues esto somos, es lo que somos. Encima nosotros somos un equipo tan pequeño que estamos súper permeables, entonces somos súper abiertos en hacer temas. Y me dice, ay, puta, a mí no me gusta, bueno, a mí me gusta y lo podemos hacer, ¿cachai? Y lo hacemos, entonces... Es como por eso te decía, como le decía de repente, si te gusta Parra, como decía el amigo aquí recién, es como un artefacto, o sea, nosotros trabajamos así, ¿cachai? Entonces por eso de repente, claro, podemos tirar una vez para acá y para el otro para acá, pero es parte como del metabolismo del semanario un poco. Bueno, no sé si queda claro, pero un poco eso, pero interesante tu pregunta, eso es un poco lo que vivimos así como de cómo enfrentamos la noticia, la contingencia. La última pregunta. Mi duda es si ustedes tienen relación con algún vínculo con los medios pertenecientes a los grandes grupos económicos en términos de trabajo periodístico del día a día. ¿A qué te refieres? O sea, que trabajo... En cuanto a compartir información, no sé. No, yo creo que somos medio distintos, lo que compartimos a nivel de colega porque andamos en lugares similares, nos toca cubrir ciertas cosas, si yo necesito un teléfono los llamo, ellos me llaman a mí, pero digamos es una relación de colega, una relación de profesional, más allá de eso no, o sea, nosotros en ese sentido somos independientes, no tenemos vínculos reales así como con otros medios. Bueno, chiquillos, antes de terminar, les quiero hacer una invitación a todos ustedes. Si quieren, algunos interesados en hacer la práctica, nosotros hacemos las prácticas cuando quieran en realidad. Así que para que corran la voz ahí, que nos llamen, la Cecilia tiene mis datos, de repente vamos a poner una ficha, así que los que estén interesados, bienvenidos. Y para mí ha sido un agrado estar acá después de como 10 años. Así que, bueno, un gusto haber conversado con ustedes y gracias por haber venido. Gracias a ti, Claudia.